Ok, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer lo que es la práctica de documento archivo en la materia de fundamentos de programación. Mi nombre es Jason Jesús Matos Acero, matrícula 2022-1499 y estoy con el docente José Abreu Sánchez. Como nos indica aquí, tenemos que descargar el documento. Ya lo tenemos aquí descargado. Entonces vamos a ir leyendo paso por paso lo que tenemos que ir haciendo. Lo que tenemos que hacer es que se debe hacer un video con las imágenes que se muestra abajo, explicando línea por línea el código. No es necesario que tenga la cámara encendida, ok, pero que se escuche que estoy explicándolo. El programa es el que se muestra en la figura número uno, sea este. Ya lo tenemos aquí. Todavía no está guardado ni nada. Entonces, el archivo debe ser guardado de la siguiente manera. El nombre del estudiante, crear archivo. O sea, en mi caso sería Jason, crear archivo. Y en la línea 3 dentro del ejercicio, debe... Ok, perfecto. Aquí vemos que está mi nombre y matrícula. Todavía no está guardado, así que será Jason, crear archivo. Pero vamos a explicar línea por línea primero para que entendamos qué estamos haciendo. Eh, Como podemos ver, obviamente hay más, en la imagen hay más aquí ficheros de biblioteca, pero el profesor dijo que no era necesario ni esta ni esta. Entonces la, la pasamos y simplemente tenemos estas tres. Como sabemos, la de básicamente el include lo que hace que indica que se van a incluir cierta biblioteca en el código antes de poderlo compilar. Entonces, el IOStream lo que hace es que básicamente la estándar, y porque no proporciona funcionalidades de entrada y salida, o sea que es algo estándar. Y esto es lo que nos permite que haya out y in, así por el estilo. Otra cosa también ETA, FStream, lo que hace que eh, se incluyen como algunas funciones que son necesarias para poder manejar archivos en C++ y que lo que nos permite cosas como offstream y así por el estilo y también, o sea que para poder escribir en un archivo, el ifstream que es para poder leer archivo y el fstream que es para la lectura y escritura como tal. Y el include string, que lo que hace es que permite usar string en C++, que esto lo que hace es que facilita para poder utilizar cadenas de caracteres sin usar char. Entonces, luego de esto, pasamos a using namespace. Ajá. Sabemos que esto lo utilizamos básicamente para evitar, o sea, es para donde están definidos objetos como seout, sein, upstream, entre otros. Y que al incluir esto de using namespace std, podemos escribir directamente seout sin tener que escribir std, dos puntos, dos puntos, seout y así por el estilo. O sea, nos ahorra tiempo. Y básicamente eso. Luego pasamos a esto en main, que sabemos que esto es básicamente el punto de entrada del programa, o sea, donde comienza la ejecución, básicamente. Luego pasamos a lo que es esto, offstream PRU, y entonces ejemplo.txt. El offstream, sabemos que lo que es una clase de fstream, que lo que hace que permite escribir en archivos. Después, el PRU ejemplo txt, o sea, lo que hace que va a crear un objeto PRU que lo que hace que intenta abrir o crea el archivo ejemplo, que básicamente, si por ejemplo, si el archivo no existe, o sea, si el archivo existe, perdón, lo va a sobreescribir, y si no existe, lo va a crear automáticamente. Entonces, luego de esto, pasamos a lo que es esto, if PRU, lo que hace es que aquí se va a verificar que el archivo se abrió correctamente, primordialmente, porque con el if PRU lo que va a evaluar si el PRU no es válido, o sea que si el archivo no se puede abrir. Entonces, después con el cout, lo que va es a mostrar el mensaje de error en la consola si no se puede abrir. Y con el exit 1 lo que va a terminar el programa inmediatamente con un código de error 1 que va a indicar el fallo. Entonces, después de esto pasamos al else PRU, y entonces el Señor guía nuestros caminos.
básicamente, si el archivo se abrió correctamente, lo que va a hacer esto es que va a escribir eh, el señor viene de otro camino en el archivo. O sea que esto es lo que va a hacer escribir dentro del archivo, esto es lo que se va a ver dentro del archivo. Y así. Luego, con el PRU.close, lo que va es a cerrar el archivo, el ejemplo.txt, porque este es el archivo. Esto es lo que va a pasar si no se abre, si hay un error, y esto es lo que se va a ver dentro del archivo. Entonces, ya después de esto, se va a cerrar el archivo con esto. Y ya por último, lo que hace el system post, que es lo que ejecuta el comando post para que se vea como, que se detiene la ejecución del programa, para que tengamos que presionar una tecla y que con esto se cierre. Esto solamente funciona en Windows, porque si no estoy mal en Linux y en Mac, pues creo que de otra forma. O sea, eh, no me acuerdo cómo era, pero estoy casi 100% seguro que no es igual. Entonces, básicamente ya con esto, Return Exit Success es lo mismito que poner Return Zero. Lo que pasa es que esto se utiliza en una biblioteca la cual ni siquiera tenemos incluida aquí, que era una de las que se utilizaban en C++, creo que, o en C, no me acuerdo exactamente, pero que básicamente es una constante definida dentro de una de esas bibliotecas que equivalen a cero también. Y que esto va a indicar que el programa finalizó sin ningún tipo de error, básicamente. Entonces, para que tengamos una idea, lo que tiene que pasar es que se va a intentar abrir y crear el archivo de ejemplo con offstream y esto, ¿verdad? Entonces, después de esto, si el archivo no se puede abrir, lo que va a hacer es que nos va a mostrar el mensaje y el programa va a terminar con exit. Luego de esto, si se abre correctamente, se va a escribir el mensaje dentro del archivo. Luego se va a cerrar con esto, que va a cerrar y ya para asegurar que los datos estén bien guardados. Con esto se va a pausar la ejecución en Windows. Y esto ya, el return zero, o return exit success, es lo que hace que devuelve para indicar que el programa terminó sin ningún tipo de error, básicamente. Entonces, como ya explicamos lo que es, vemos que aquí tenemos que guardarlo con este nombre, ¿verdad? En mi caso, JSON crear archivo. Vamos a guardarlo, simplemente, guardar como, y vamos a poner JSON crear archivo. Hay una parte que creo que dice que tenemos que mostrar que no ve. eh, ajá, como quiera, aquí vemos que no hay, o sea, como quiera, aquí buscando vemos que no hay ningún archivo que se llame así, de JSON crear archivo. Entonces lo guardamos. Ya que está guardado, se supone que lo tenemos que compilar y ejecutar. Vamos a comprobarlo. Exacto. Entonces vemos aquí. eh, si vamos ahora a compilarlo y ejecutarlo, lo hacemos, esperamos un poco. Bueno, me está dando el error ya que no está la librería, entonces lo que podemos hacer simplemente ponemos esto, que es lo mismo, perdón, eh, es lo mismo y lo hacemos. Y ahora sí se supone que lo va a hacer, ya que simplemente no lo incluye, entonces por eso no nos dejó ejecutarla. Se supone, exacto, se abrió. Entonces, simplemente se creó, porque ahora tenemos que ir salimos, esto es lo que hace el System Post. Entonces, vamos a nuestros archivos, eh, déjame ver, aquí, y tenemos que buscarlo, que se llama ejemplo. Mírenlo aquí, ejemplo. Se acaba de crear, o sea, vamos simplemente a ir buscándolo, porque tiene que estar por aquí. Mírenlo aquí, la fecha. 24/3/25 a las 2:20 y 55, son las 2:56, fue hace menos de un minuto. Es literalmente este. Entonces lo abrimos y si lo abrimos, vemos que dice el mensaje que tenemos aquí adentro. Quiere decir que se hizo correctamente. Entonces lo podemos cerrar. Y yo creo que con esto entonces, ajá,
literalmente lo mostramos y ya con esto vendremos finalizando la práctica. Espero haya sido de su agrado y les sirva.